Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy la psicóloga Linda Lora y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la autoestima femenina, es decir, la autoestima de la mujer y cuáles son algunas de las causas de la baja autoestima en las mujeres, independientemente de la preferencia sexual o identitaria que tengamos. Como sabemos o poco sabemos, la autoestima es la forma en que nosotras valoramos nuestra persona, nos valoramos a nosotras mismas. La suma, bueno, de todo esto se representa tanto nuestra apariencia, nuestras habilidades, nuestra forma de pensar, nuestra conducta. Y bueno, por supuesto que está integrado por aspectos de nuestro pasado, donde se debió de haber formado toda esta confianza en todas las cualidades que tenemos como seres humanos, pero aún más como mujeres, ¿no? Digamos que es toda la parte de nuestro mundo interno y cómo este está configurado, bajo qué parámetros de conductas de aceptación está configurada nuestra autoestima. Todo esto tiene que ver, como ya he explicado en otros casos, la autoestima no es voluntaria, no es algo que aprendemos de un libro, sino es algo que se vive, es natural, es espontánea, ¿sí? Proviene sobre todo de nuestras condiciones de vida, ¿sí? Pero también es cómo se forma, ¿sí? Pero también el desarrollo es apto para poder hacerla evolucionar, crecer o modificarse. Tiene que ver con nuestra experiencia y cómo significamos también nuestras experiencias. Por lo tanto, bueno, pues la autoestima no es algo individual, sino como verán, es algo social, porque se forma a partir de nuestras relaciones sociales. Las mujeres, por ejemplo, partimos de un tipo de valoración con respecto al hombre, ¿sí? Por esta razón, la baja autoestima la encontramos mucho mayor en mujeres o en el género femenino que en los hombres, aunque esto también ocurre en este sector de manera importante y significativa. Entonces, bueno, digamos que cuáles son algunos de los casos, ¿no? O situaciones que pueden determinar o acrecentar una baja autoestima cuando tenemos un tipo de cuidadores en específico, ¿no? Ya sean madres o quien hace el papel de madre de tipo mártir, ¿no? Con constantes quejas, llantos, reproches, lágrimas, amenazas de enfermar. Y en el caso, por ejemplo, de cuidadores varones o padres o quien haga el rol de padre, pues que son dictatoriales, estrictos, amenazantes, sobre todo violentos, furiosos, hipercríticos. Esto también puede venir de cuidadores femeninos, no en especial o en específico de cuidadores varones. Entonces, los maltratos a los que nos enfrentamos regularmente y que deterioran nuestra autoestima son algunos en evidencia, como los que les puedo mencionar a continuación. Maltratos, sabemos, psicológicos, silencios, posturas, gestos, obviamente, actitudes, expresiones. Estamos hablando no de conductas, no de recursos teóricos, ¿no? Sino de conductas y actitudes, expresiones, tonos de voz, miradas de ciertas formas. Digamos que todas estas formas van condicionando la manera en que uno se siente y luego en lo que uno actúa, ¿no? Y por supuesto cómo vamos valorando las cosas que hacemos en específico, ¿no? Y causan obviamente o tienen secuencias de tipo psicológicas, emocionales y corporales, fisiológicas incluso, ¿no? Como sabemos, muchas de las emociones están relacionadas con diferentes partes de nuestro cuerpo. Entonces, bueno, todas cuando somos o padecemos este tipo de maltrato, además del físico, es decir, de la violencia directa y de la agresión directa, bueno, pues son determinantes para una baja autoestima, ¿no? Como hemos ido aprendiendo a lo largo de la vida. Por ejemplo, si de niñas nosotros vivimos una crítica constante de lo que hacemos, ¿sí? De nuestro aspecto físico, de nuestro comportamiento, de nuestras capacidades, de lo que aprendimos, todo esto va demeritando nuestra autoestima. Si estamos en un medio hostil, ¿no? Ya sea familiar, escolar o social, donde se nos menosprecia o se nos menosvalora, ¿no? E incluso aprendimos a pelear, ¿no? También por estos derechos, ¿no? Si estamos en un ambiente dominado por el miedo, porque aprendimos de repente a vivir temerosas de muchas cosas, y el miedo no solamente en cuestión física, sino ya vemos como en otras actitudes además, ¿no? De cómo se comportan estos cuidadores respecto a nosotras. Si fuimos, por ejemplo, también objeto de lástima, ¿no? Por nuestro aspecto físico, por nuestra falta de capacidades intelectuales o físicas, ¿no? Pues aprendemos a sentir también lástima de nosotras mismas, ¿no? A vernos o a mirarnos de esa manera, con los ojos de los demás.
Si nos ridiculizaron, por ejemplo, ¿sí? Entonces vamos a aprender a ser tímidas, ¿no? A demeritar lo que vamos a decir o a hablar en ese momento, lo que vamos a hacer, pues ya de entrada nosotros lo minimizamos o lo menospreciamos. Entonces, si crecimos también en un ambiente de envidia, ¿no? En donde las relaciones familiares eran complicadas, había este sector de mucha envidia, de comparación, vamos a sentir vergüenza, ¿sí? Porque vamos a aprender a ser envidiosas y eso nos avergüenza a veces sentirlo, ¿no? Hacia nosotras mismas. Entonces, las causas, ¿no? Algunas de las causas de esta baja autoestima en las mujeres, bueno, se debe, como lo mencioné al principio, por la posición política de ser el segundo sexo, ¿sí? Porque el primero sabemos que está abarcado por la parte masculina, por el sistema patriarcal, el sistema de creencias en donde hay una jerarquía del hombre sobre la mujer, en diferentes circunstancias, claro. De ahí entonces el comportamiento, por ejemplo, que nosotros vamos a observar respecto de los varones, ya sea de mamá hacia el papá, o de mamá hacia los hermanos, o de hombres entre hombres, ¿no? Esto va condicionando la importancia que nosotros damos como jerarquía de sexos, ¿no? Y a la mujer se le posiciona en una jerarquía menor que la del hombre. Eso, por supuesto, sabemos que es violencia, ¿no? Obviamente está implicada la violencia de género, en donde a la mujer no solamente se le trata diferente, sino que además se le agrede, ¿no? Es víctima de maltrato. Sabemos que los hombres también lo es, ¿no? Y en etapas infantiles también. Pero el comportamiento y la actitud que tienen las personas o estos adultos hacia el género femenino es abismalmente distinto. Ya hemos hablado en algunas ocasiones de que, por ejemplo, en el trato, en el juego, hay más libertad de ser del hombre, libertad de hacer, de perderse, de inventar, ¿no? Que con respecto a la mujer, que se le educa para agradar a los demás, para verse bien portada, para cuidarse, para muchas cosas que distinguen, ¿no? De este género. ¿Por qué? Porque hay de repente una visión de la debilidad femenina, ¿no? A priori. Entonces esto va condicionando las formas en que nos tratan o nos dejan ser a las mujeres. Obviamente la pobreza, ¿no? Del género femenino en cuanto a la explotación laboral, que sabemos que si bien lo viven el género masculino, bueno, en la mujer es más radical, ¿sí? La sobrecarga de la vida, ¿no? Del doble esfuerzo, sobre todo para hacer en el trabajo, para lidiar con las actividades de casa, de autocuidado, ¿sí? De la vida incluso familiar. Estas resultan ser contradictorias con respecto a las cargas que tiene el varón de ser proveedor y párale de contar, ¿no? La falta obviamente de oportunidades en la vida pública, ¿no? No solamente de la participación social, sino también de la participación, como vemos, laboral, de ideas, de compartición, aunque esto cada vez va teniendo mayor número de presencia en las mujeres, sigue siendo una distinción de nuestra baja autoestima, ¿sí? La educación, bueno, que está, digamos que centrada en encontrar al hombre de nuestra vida, y pasar pues de depender de los padres a depender de un marido, ¿no? En diferentes circunstancias o de diferentes modos, es decir, económica, psicológica, emocional. Entonces, esta idea o este sistema de creencias basado en encontrar el hombre y además de ser aceptada, agradable, autorizada, aprobada por el hombre de nuestra vida, ¿no? Va demeritando nuestra autoestima porque vamos perdiendo el sentido del ser mujer, no el de ser a partir del hombre, ¿no? Sino el de ser mujer. También el constante, digamos que rol o roce, ¿no? De la discriminación de la mujer y de la categorización de las actividades de la mujer en la sociedad y con respecto al hombre, bueno, pues son un marcaje importante que impacta de manera negativa en la autoestima, ¿sí? Porque de repente estas figuras cambian, estos recursos cambian, las personas cambian, se van transformando y uno se encuentra con, ¿y ahora dónde está mi sentido de vida, de ser, de pertenecer, ¿no? De éxito personal? Bueno, pues llega el momento de encontrarse con uno mismo. ¿Cuáles son algunos de los síntomas que están asociados con la baja autoestima de la mujer? Obviamente los ataques o crisis de ansiedad, que vemos regularmente en terapia. Repentinos cambios de humor, o lo que dicen irritabilidad. Otro de los síntomas son sentimientos de culpa, ¿no? De vergüenza. Reacciones exageradas, ¿no? Como dicen, dramatizadas o de repente pues explosivas.
Hipersensibilidad también es uno de los síntomas, así como ver de repente siempre todo de modo negativo, ¿no? Porque bueno, si las condiciones, el medio social están educados a partir del miedo y del temor y de la incapacidad de la mujer para responder o salvaguardarse por sí misma, bueno, pues nos educa de repente a nuestra amígdala a estar siempre o presentir siempre el peligro y por ende los pensamientos intrusivos negativos, sentimientos de impotencia, ¿sí? De no poder hacer o resolver lo que estamos viviendo aunque no nos guste. Ese es el peor de los síntomas, diría yo, porque nos impide salir de repente de situaciones de violencia crítica y muchas de nosotras pues ya no lo contamos. Impulsos autodestructivos, ¿no? Autolesiones, provocar incluso discusiones para ser violentada, eso puede ser en algún motivo, en algún momento, ¿no? Me refiero a ponernos en situación de riesgo, no porque nosotras queramos o busquemos la violencia, ¿no? Contra nosotros. Por supuesto, la autocrítica, ¿no? Constante, dura, excesiva, que no nos deja descansar, que no nos deja creer que tenemos derecho de sentirnos plenas y en goce, que no tenemos derecho a descansar, ¿no? Otra es no saber poner límites a las gentes, ¿no? No saber decir no, por un deseo innecesario de complacer a los demás, por esta misma estructura de pensamiento, en donde al hombre se le atiende, se está para servir al hombre. Hipersensibilidad a la crítica de los demás, claro, de sentirnos atacadas con cualquier indicio de crítica o de estarnos señalando en que estamos mal en algo o haciendo mal algo. Indecisión también es uno de los rasgos, ¿no? Tener una indecisión crónica en donde no podemos tomar decisiones, se nos dificulta demasiado. Perfeccionismo, autoexigencia, de modo que hasta nos esclaviza, ¿no? Tratar de ser siempre la mujer de 10, ¿no? La que hace todo, la que lo logra todo, la que puede con todo, ¿no? De repente se puso en un altar esta parte de la mujer luchona 4x4, ¿no? Que tenía que poder con todo, ¿no? Entonces esa autoexigencia es desgastante. Hay veces que no podemos con todo y hay que aceptar que no podemos con todo, pero vamos elaborando un proceso de descanso, reflexión y comenzamos a emprender la solución de cada uno de los conflictos que tenemos, ¿no? O renunciamos a ellos, renunciamos a resolverlos también. También la culpabilidad neurótica, ya lo habíamos dicho, el sentimiento de culpa, de vergüenza, ¿no? Pero aquí, bueno, pues se juzga, se condena por todo la mujer, ¿no? Incluso por cosas ajenas, ¿no? Ya no basta con lo que nos infringen de repente estas parejas, ¿no? Que nos hacen sentir culpables por lo que les pasa y lo que ellos nos hacen, sino que es en general este sentimiento de culpabilidad por todo, hasta por lo externo, ¿no? Obviamente hostilidad, ¿no? Hay enojo, hay rabia, que no sabemos gestionar siempre. Bueno, este también es un factor determinante de baja autoestima. Y bueno, pues tendencias defensivas al negativismo generalizado, que lo platicamos, y una falta de ganas de vivir. Obviamente está la depresión, ¿no? La depresión que vivimos como falta de ánimo, de disfrutar las cosas cotidianas que antes disfrutábamos. Bueno, pues esto también es un rasgo de la baja autoestima, ¿no? De los síntomas de baja autoestima en la mujer. En el siguiente capítulo hablaremos un poco más acerca del género y cómo determina la baja autoestima en la mujer. Y bueno, pues los invito a continuar a seguirme en mis redes sociales, a darle like a este video, a suscribirse y por supuesto a compartirlo y darle la campanita para que puedan recibir notificaciones cuando hay un video nuevo. Estoy en mis redes sociales como Psic Linda Lora y Emovere MX. Hasta pronto.